Es financiada con recursos del Fondo Único de TI. Pues vine a despedirme en mi tierra. Y espero que este gobierno, cuando sea recordado, allí en las noches, en las salas, en las mecedoras, en los corredores, cuando sube la luna, cuando baja el sol, se tenga un buen recuerdo de lo que hicimos. Se sienta que definitivamente Colombia sí puede cambiar, que no era imposible y que hicimos hasta lo imposible para que el pueblo colombiano no revierta los grandes logros sociales que se han alcanzado en estos 4 años, poderosísimos en sus cifras, en su contundencia, en el corazón del mundo, donde está el país más desigual socialmente de América. Plantamos una irreversible bandera de justicia social y de equidad, un clamor que no puede ya apagarse, porque no sale simplemente de la voz, de la garganta, sino que sale del corazón y de la decisión firme de un pueblo que no puede dejar arrasar las conquistas que ya ha conquistado en estos 4 años. Un salario vital que ahora quieren cambiar por contratos por horas miserables. Esclavistas, les repito. ¿Cómo se les ocurre convencer a un pueblo después de haber conquistado, luchado, movilizado, conquistado incluso en la Corte Constitucional la gran orden que la Constitución dio de que el salario mínimo en Colombia tiene que ser un salario móvil y vital y familiar? Es decir, que lo que gana cada trabajadora, cada trabajador en un mes sea suficiente mínimamente para que su familia y él mismo puedan adquirir los alimentos necesarios y los mínimos vitales para existir con dignidad en cualquier lugar de Colombia. Y ante una tamaña conquista como esa, ante un logro que es el que ha logrado que la economía nacional, agraria, industrial, de servicios, de sus exportaciones crezca, poder aumentar los alimentos en la nevera de cada familia, poder llenar de alimentos los estantes de la cocina de cualquier hogar en Colombia, más que antes, mucho más. Es lo que ha disparado ya la economía nacional a un 3% y la veremos crecer a un 4%. Así hayan crecido la tasa de interés tratando de frenarnos y no pudieron frenarnos las estadísticas y los datos de la justicia social, de la disminución de la pobreza, de la disminución del hambre, de la caída de la desnutrición infantil, de las tasas de mortalidad de niños y niñas que se han desplomado cuando antes morían por montones desde La Guajira hasta Córdoba y hasta Leticia. Ahora mueren muchísimo menos niños y niñas por hambre, por desnutrición o porque el agua es de mala calidad. Y eso es un inmenso logro de la vida. Es que hemos luchado por la vida, por nada más. No la vida nuestra que estamos y sabemos
se arriesga cada vez más, porque las fuerzas de la reacción que han conquistado una parte de la sociedad colombiana, que no entiendo, porque no puedo entender a un trabajador que vote por su verdugo y que le esté proponiendo contratos por hora cuando nosotros ya habíamos conseguido el contrato con estabilidad laboral. No entiendo una mujer que vote por aquel que la golpea en su propio núcleo. Toda la gente del departamento de Córdoba, donde nací, sabe de qué estoy hablando. Aquí sabemos de qué estamos hablando. Por eso quise venir aquí a despedirme y a decir un hasta pronto. Cualquiera que sea la decisión del pueblo de Colombia, espero que consulte su cerebro y su corazón y no nos devuelva a los paracos que asesinaron tantos campesinos y campesinas en Colombia. Triste el país que con su propio voto popular lleve a los que esgrimieron las sierras eléctricas y despedazaron y metieron en fosas comunes y llevaron a hornos crematorios al pueblo humilde de Colombia. Triste ese país si se le ocurre llevar a los defensores de los genocidas con el dinero de los genocidas del mundo, los que tiran misiles, los que asesinan por decenas de miles bebés en Palestina. Triste el pueblo que coloque en el Palacio de Nariño después de haberlo llenado de mariposas amarillas y de pueblo y de pueblo, no de oligarcas ni terratenientes, no de matarifes y genocidas. Triste el pueblo que devuelva ya al sillón de la Casa de Nariño al defensor del paramilitarismo que crucificó 200,000 vidas de seres humanos en Colombia. Triste ese pueblo si llega a suceder. Y aún si llega a suceder, sabiendo que han dictaminado mi asesinato, no solamente político y moral, el olvido de lo que hicimos, la gran revolución de la vida en Colombia, sino que están determinando el asesinato físico del actual presidente de Colombia, porque no resisten que llene las plazas, porque no resisten mi palabra, porque fundo mi palabra en un poder que ellos no tienen, el poder de la verdad, el poder de ser libre y decir las cosas como pienso, el poder de hacer que la palabra convoque multitudes. Ya en el mundo lo hemos demostrado, cómo se detienen los misiles y los millones de dólares que hoy inundan a Colombia para comprar el voto del pueblo, para traicionar la revolución por la vida y para acercar los espectros de la muerte de nuevo, como lo demostró la condena de un criminal de lesa humanidad, hermano de un gobernador al sur de Córdoba, hermano de un presidente, criminal de lesa humanidad por matar 700 campesinos humildes de las tierras de Antioquia en Santa Rosa de Osos, Campamento y Yaromal, incluidas 2 niñas menores de edad cuyos padres eran militantes de la Unión Patriótica en la masacre de Campamento. Ahora los queremos devolver al poder. Le pregunto al pueblo de Colombia,
Queremos llevar los espectros de la muerte y de la injusticia a la Casa de Nariño para gobernar a Colombia en medio de una oscuridad, de una ignorancia de la que aún no tenemos nombre en la historia de Colombia. No podemos. Si ganan, estaré yo en las calles arriesgándome otra vez con mi pueblo, otra vez a defender la justicia social, la democracia del pueblo, el poder de la población, las conquistas logradas con tanto esfuerzo para que una votación en un solo día las borre de un plumazo, como si no nos importara la mujer trabajadora, el campesino, como si no nos importara el joven que entra gratuitamente a la universidad que no existía, como si no nos importara que podemos hablar ahora en las relaciones laborales de dignidad de la mujer, de dignidad del trabajador, de una clase obrera que no tiene por qué arrodillarse más, como si fuera un rebaño de esclavos sin derechos. De derechos hablamos, no de amenazas ni de mentiras. Aquí un tigre mataría a los animales de toda la región y a los seres humanos también. Pero aquí sabemos la historia y por eso quise venir aquí a mi pueblo, para que hablemos al país, no solamente a Córdoba, de la historia verdadera que está detrás de esta decisión popular que está a punto de tomarse para definir el destino de Colombia. No vine aquí de pasarela ni para hacer una moda de 4 años pasajera, sutil, olvidadiza y olvidada. Vine aquí a que cambiemos la historia con el pueblo. Vine aquí a no devolvernos a una época de la cual nada tenemos que agradecer, sino la muerte de tantos hermanos y hermanas injustamente enterrados en las fosas comunes que llenan las tierras del departamento de Córdoba. Esos muertos que nos gritan desde allí donde están, como el poema hermoso de Miguel Hernández, republicano español que murió en la cárcel por sus ideas de libertad, al lado de sus compañeros del alma, decía, trabajadores y trabajadoras defendiendo un propósito, sin nadie quien les pagara ni un peso, solo porque era absolutamente imprescindible levantar las banderas de la humanidad en un momento en que crecía Hitler y bombardeaba las tierras españolas como en Guernica. Hoy estamos igual en el mundo. Hoy otra vez vivimos una situación similar y Córdoba puede enseñarle a la humanidad toda de qué se trata la decisión que va a tomar el pueblo colombiano en las urnas libres. No, señor Donald Trump, yo le di la mano y lo miré a los ojos frente al retrato de Abraham Lincoln, junto a un jardín de rosas que ocultaba la nieve, diseñado y muy bien diseñado, y se lo dije: usted es muy buen diseñador, Donald, pero el único trato, que no hablo de business, sino de trato, de pacto, y él lo entendió así, entre los pueblos de América Latina y las sociedades de los Estados Unidos de Norteamérica, es un pacto entre iguales, uno, y es un pacto sobre la vida y la libertad y nada más. Y parece que se les olvidó la propuesta, porque nos quieren imponer al que quieren.
jovencillo de Miami que no conoce a Colombia, pero se crió y nació aquí en estas tierras, en Sahagún, Córdoba. Y este gobierno sí derrotó 2-1 en su propia tierra al que pretende devolverle el poder a los paramilitares asesinos para gobernar el conjunto de Córdoba y de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la historia? Entonces, Colombia puede observarlo aquí en este rincón hermoso, a orillas del río Sinú, con una cultura ancestral indígena que nos permite resistir porque tenemos ancestros de hace milenios, orfebres del oro, cuando los egipcios levantaban sus pirámides y ya aquí había una civilización. Núcleo de nosotros, de lo que no nos podemos ni avergonzar y del cual este sombrero es heredero de la cultura ancestral zenú, y por eso llevamos con orgullo. No lo podemos olvidar. ¿Qué pasó en estas tierras? Los amiguillos del de Miami, terratenientes de este territorio, todos, un puñado de mequetrefes que no sabían hacer producir la tierra, y entonces metían unas vacas gordas y se acostumbraron a tratar a las mujeres como si fueran las vacas, y así hacían sus reinados de belleza. Les ponían las mismas condecoraciones que a las vacas campeonas. ¿Y a quién entregaban sus hermosas hijas los terratenientes de Córdoba, improductivos, ignorantes? A los comandantes paracos que asesinaban el pueblo de Córdoba y que en sus noches, creyendo que se acostaban con la mujer hermosa y que así conquistaban y sojuzgaban a un pueblo como el pueblo cordobés, sumiéndolo en el terror, masacre tras masacre, los adoradores de vacas y de reinas de belleza lo fueron conduciendo de un país, de un departamento, de unos pueblos que bailaban en la noche bajo las estrellas, a tener que encerrarse en las casas porque venían los de negro con fusiles, con sierras eléctricas, matando por doquier y dejando los caseríos de los campesinos que tuve que ver quemados completamente, y con los cuerpos de hombres y mujeres sangrientos tirados en las aceras y en las calles, y toda la población huyendo y abandonando lo que sería un pueblo fantasma, abandonando sus tierras, sus lugares queridos en masa, porque la férula oscura de los espectros de la muerte querían esa tierra para los amiguillos del de Miami. De esos que estamos hablando en Colombia. Yo vine y denuncié a los amiguillos de Miami sus relaciones incestuosas con el narcotráfico paramilitar. Y tengo que decir que no entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio. Tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico, o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes. Y yo no lo acepto. Me pueden meter 10,000 veces a la lista OFAC, y si me quieren llevar preso, inténtenlo. Pero no bajaré la voz, porque aquí, antes de que quieran llevarme preso, me querrán asesinar también, si los espectros de la muerte vuelven a ganar y gobernar desde la Casa de Nariño. El mandato de la Constitución de los Estados Unidos, fundado sobre las 13 colonias cuya bandera respeto, habla de la diversidad humana y del respeto a la diversidad humana. Ese es el principio fundante, tótem de la humanidad en las Américas.
el respeto absoluto a la diversidad humana en todo el continente americano. No entiendo esos colombianos, parece que fue fraude, que entonces votan por quienes se arrodillan en Miami y permiten que viajen a los colombianos y colombianas, los encadenen, los traten como perros. Los latinoamericanos no estamos para que nos traten como perros. Nosotros estamos aquí desde hace 60,000 años y América es nuestra tierra. Y solo a partir del respeto de la diversidad humana en América toda es que podemos hacer un pacto con la sociedad de los Estados Unidos, no sobre la base de la genuflexión mayamiense, no sobre la base de pasear por los moles, sino entender que es una parcela campesina en los Andes, en las montañas o en nuestras planicies de Córdoba. No es el Miami como se entiende a Colombia, no. Y no aceptamos ser como Miami, ni pensar como Miami. Nosotros somos colombianos y colombianas y pensamos como colombianos y colombianas y nos sentimos orgullosos de eso. Que se lleven su mequetrefe de Miami, que allá vive rico y bien y le gusta vivir en la comodidad y el lujo. Pero aquí nosotros somos trabajadores y trabajadoras. Si el presidente Donald Trump ni me comprometía a no decir una sola palabra grosera sobre él, y he cumplido, porque yo cumplo mi palabra, lo quiere, aquí tendrá el batallón más decidido de guerreros contra el narcotráfico y los paramilitares. Pero no cuente con nosotros. Si con el dinero de Netanyahu, el genocida, si con el dinero de Milei, que llevó al hambre y a comer carne de burro, en donde se producía la mejor carne de América, en Argentina, con el dinero de quien hoy está otra vez disparando gases lacrimógenos contra los jóvenes, ensangrentándolos en Chile, con el dinero sucio del expresidente de Honduras, señor Hernández, narcotraficante, que quedó condenado por la justicia de los Estados Unidos, y con su dinero puerco en una olla como un sancocho, con los dineros de Netanyahu, con los dineros del genocidio, vienen aquí a comprar la conciencia del pueblo colombiano, a ver si es que nos vamos a parecer a Miami, si es que le vamos a entregar el poder a los terratenientes, si es que vamos a entregarle a Colombia a los espectros de la muerte que ya mataron aquí 200,000 colombianos. Yo digo que no. Yo digo que hay que detener el espectro de la muerte. Yo digo que aquí se libró una lucha que hay que respetar por tantos muertos tendidos en los campos, de gente humilde y trabajadora a la que hay que quitarse el sombrero, porque hace parte de la historia de Colombia. Aquí se quedaron con la tierra a la fuerza. El señor Félix Gutiérrez, allá en el sur, en Buenavista, creo, está en los terrenos de Cucobanoy y hacia así, apátrida. No se puede defender la patria si se arrodillan a los gringos y al narcotráfico. Esa es una patria de mentiras, una patria sanguinolenta. La única patria aquí firme es la firmeza de la decisión del pueblo de Colombia. No que me van a echar de la presidencia por tratar de anunciar verdades y decirlas, pues échenme y me voy a la calle con mi pueblo. De pronto puedo hacer más en la calle, en un momento como en la Europa de aquel entonces de Miguel Hernández, que hay que salir a tomar posición
porque lo que vienen son los espectros de la muerte sobre el poder, a acabar con todo lo que hicimos en estos 4 años, todo, porque no se aguantan que el pueblo haya gobernado 4 años y se desesperan si fuesen 8. ¿Y qué tal 16? ¿Y qué tal un siglo de gobierno popular en Colombia? ¿Cómo cambiaría América Latina? ¿Cómo cambiaría América? ¿Cómo cambiaría el mundo, que es necesario hoy más que nunca si queremos vivir en este planeta? Cambiar el mundo desde Córdoba, desde Colombia, porque desde Colombia somos el corazón del mundo y podemos determinar sus palpitaciones y vibraciones. Podemos desatar la muerte de los espectros y se oscurecerá el planeta moral y éticamente, y Colombia enmudecerá ante los pueblos del mundo. Ya hablan de sacarnos de la ONU, de la OEA, escondernos, mirándonos el ombligo, porque ya no podríamos mirar de frente a los seres humanos que hoy nos demandan estar en la vanguardia de la humanidad para defender la vida del planeta. Y no hay colombiana que no sepa defender la vida. Y yo, colombianas, las convoco, cuidadoras de vida, al frente de esta batalla por la vida, al frente sin temor, a no dejarse golpear, a no dejarse apuliar, a no dejarse obligar, a tener dignidad, salario igual, a tener libertad, mujeres libres. Asociación de Mujeres Libres de Colombia por millones, a detener la barbarie que viene sobre nuestros hijos. Las convoco simplemente a defender la vida de sus hijos, la vida de su familia, la vida de esta tierra, de este río y de este agua sobre la que nos hemos sostenido como cordobeses y cordobesas. Las invito a no solo defender la vida, sino a continuar la revolución por la vida en Colombia para construir paz y dignidad, libertad y vida, libertad y vida, libertad y vida, y jamás muerte más en Colombia. Desde aquí, desde Córdoba, pisoteada por terratenientes cuyos hijos se criaban en Miami, mientras aquí asesinaban al viejito que iba en el burro porque no tenía más para andar por las trochas de los campos. Desde aquí, desde este departamento que tanto ha sufrido, yo le digo al pueblo de Colombia: no dejarse comprar el voto ni porque valga $500,000 de pesos. Porque $500,000 de pesos por un voto no representa ni esto comparado con el salario mínimo vital, ni esto comparado con las universidades gratuitas para la juventud, ni esto comparado con la entrega que aquí mismo estamos haciendo de miles de hectáreas, de 50,000 hectáreas en Córdoba, que yo quise que fueran 100,000. Y ahora deben ser 150,000, porque el próximo gobierno debe continuar la reforma agraria en todo el Caribe de Colombia. No más terratenientes vagabundos con mequetrefes en Miami, hablando de Mussolini y de Bukele y de Milei, porque no tienen ni idea qué es el río Sinú, ni siquiera han tocado el agua del caño de Aguas Prietas de Ciénaga de Oro, donde yo me bañaba en mi niñez. No saben de eso. Van a enamorar y seducir a quienes quieren muerte como seguridad. Y yo les tengo que decir, la seguridad no es la muerte, porque será la muerte de nuestros hijos. La seguridad es la vida. Es una seguridad por la vida, no por la muerte. Y es lo que estamos construyendo en Colombia. Seguridad es entregarle estas tierras despojadas a sangre y fuego
a sierra eléctrica, a mortandad, a fosas comunes y devolvérsela al pueblo trabajador campesino para que vuelva a cultivar de alimentos la tierra. Alimentos y más alimentos. Ministra de Agricultura, defendernos del meganiño es producir más y más alimentos para que no muera aquí nadie de hambre en la sequía. Y por eso, señores del gobierno, ustedes tienen un poco de billones de pesos de la emergencia económica que pudimos salvar gracias a magistrados en la Corte Constitucional. E incluso tengo que agradecerle a uno que nació en Córdoba, que no se atrevió como Ibáñez a tumbar las reformas del pueblo. Billones. Pero yo no quiero que pase, señores del gobierno, y nos reuniremos el lunes o el martes. Ojalá fuese aquí. Porque ¿qué sacamos, pregunto yo, cumpliendo un acuerdo de paz y un compromiso ético y moral con la historia de Colombia, que desde que el Partido Liberal allá en 1850 con Murillo Toro pidió dos cosas para Colombia absolutamente justas? Pidió la liberación de los esclavos, y hubo esclavistas que trajeron negros a luchar contra armados, contra quienes pedían la libertad de esos mismos negros. Así es Colombia y sus contradicciones. Uno era la libertad de los esclavos, César Gaviria, y otra, fundamentos tótem fundamentales del Partido Liberal de Colombia en su historia: hacer una reforma agraria para el campesinado y acabar con el feudalismo de los grandes terratenientes improductivos que aún hoy asolan la tierra fértil de este país. Liberar esclavos, libertad, y repartir la tierra al campesinado. Y no pudo el Partido Liberal en siglo y medio. Le asesinaron sus dirigentes más valiosos, como Jorge Eliezer Gaitán. Pero nosotros sí pudimos. Somos los herederos del liberalismo más genuino de Colombia. Porque nosotros de nuevo hemos levantado la bandera de acabar la esclavitud y dignificar el trabajo en Colombia y emanciparlo con dignidad. Y hemos propuesto y lo hemos hecho una reforma agraria desde estas mismas tierras ensangrentadas del departamento de Córdoba, con una de las tierras más fértiles del país. Reforma agraria, ojo gobierno, que ha adquirido 1 millón de hectáreas. Es más grande que la del Corea del Sur. Y en 4 años, no en una década. Y sin un muerto. Después de que todos esos países, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, para poder hacer sus propias reformas agrarias, para construir la industrialización sobre la base de un campo, de una producción agraria eficaz. Lo hizo Europa, lo hizo Francia, lo hizo la Unión Soviética, lo hicieron los Estados Unidos, lo hicieron los chinos, pero con millones de muertos, con guerras, revoluciones. Y aquí estamos haciéndola para mostrarle al mundo que en Colombia, oh paradoja, con tanta violencia desatada sobre la lucha por la tierra durante 2 siglos, este gobierno en 4 años adquirió 1 millón de hectáreas para entregarla al campesinado de Colombia sin un solo muerto, sin una sola gota de sangre derramada, ni por los poseedores y desalojadores de la tierra, ni por el campesinado. Y esto no es cualquier cosa. Esta es una enseñanza a la historia de Colombia, a las próximas generaciones. La justicia social no necesita que nos matemos entre nosotros.
Solo necesita ponernos de acuerdo. Solo necesita que sea un bien común, un objetivo común de toda la nación colombiana. ¿Quién les dijo que es comunista que podamos vivir en dignidad en Colombia? Ignorantes los que piensan así. ¿Quién les dijo que un país justo, que se encuentra más justicia en los Estados Unidos que aquí, o en Europa que aquí, por eso se van tantos colombianos para allá? ¿Quién les dijo que eso que se hace en Estados Unidos es comunismo? Que hayan sindicatos, que se pueda discutir el salario, que se puedan hacer los planes de repartición de tierras para producir más alimentos, que se pueda ordenar el territorio alrededor del agua para que el agua no nos mate en la crisis climática como ya vivimos en el departamento de Córdoba. Claro que nos podemos poner de acuerdo y los invito. Aquí mataron, yo traje una flor. Y logramos que la gente sonriera y bailara de nuevo el porro bajo las estrellas en las noches de los pueblos de Córdoba. Lo logramos, pero no quiero, señores del gobierno, que como solo se han entregado a los campesinos 400.000 hectáreas, es decir, 600.000 están en el fondo de tierras, que vengan los espectros de la muerte y entonces se lleven las 600.000 hectáreas para apropiárselo para ellos mismos. Y le roben de nuevo al campesinado su tierra. Ojalá que eso no pase. Que ustedes inviertan los billones de pesos para reconstruir y reformar el territorio de Córdoba en su área de desastre. Y no le dejen la plata al próximo gobierno, que ellos sí quieren usarla. Aquí se trabaja con intensidad. Y el que no quiera y se vaya de vacaciones, pues que se vaya. Pero aquí trabajamos hasta el 6 de agosto. No hay ningún general que pueda desobedecer las órdenes del comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia hasta el 6 de agosto por mandato popular, que es el presidente Gustavo Petro. Y la orden que le doy a la policía es cuidar a los campesinos, cuidar sus tierras e ir por las tierras de los mafiosos como el señor Félix Gutiérrez, que se pone así mientras se pasea por las haciendas de Cucubanoy que él mismo se apropió allá en Buenavista. Y nosotros le quitamos ni una hectárea de mafiosos. Se queda sin repartir al campesinado de Colombia y de Córdoba. Orden, es mi orden. Si el mequetrefe de Miami se queda sin haciendas, pues se las apropió de manera ilegítima, incluso como hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su hacienda, quedándose con los baldíos de la nación vueltos propiedad privada. Le agradezco que los haya devuelto, porque lo hizo de buena voluntad una vez descubierto. Pero no tenemos que matarnos por eso. Ahora creo, espero, hayan campesinos produciendo maíz y yuca y todo lo que aquí se cultiva en los territorios en donde solo paseaban caballos de paso fino en la hacienda del Ubérrimo. Alimentos. Bueno, desde aquí, desde esta Córdoba, entonces decimos, aquí en mi pueblo, en mi tierra, junto al río Sinú y bajo las estrellas ya, que nos alumbran, y ojalá nos alumbren en todas estas noches, para no dejar desviar y perder el camino de la historia de Colombia. Desde aquí decimos que aquí vivimos 20 años bajo la yugular
puesta bajo los pies de los tigres del paramilitarismo y no nos rendimos. Aquí resistimos, maestro. Usted con su música y las bandas, esa es una forma de resistir, porque no nos pusimos a bailar corridos norteños mexicanos, sino que mantuvimos el porro en el corazón de la gente. Y eso se llama una batalla cultural que usted dio. Y le agradezco, porque nos querían borrar hasta la cultura, la forma de tocar y la forma de bailar y de gozar la vida que todo cordobés y cordobesa sabe. Desde aquí, desde este departamento, le pedimos al pueblo de Colombia, ni por $500 millones de pesos el voto, ni por nada podemos devolverle la casa de Nariño a los espectros de la muerte, porque asesinarán a nuestros hijos. No se entrega el poder a los criminales. Este gobierno enseñó que si queremos democracia, si queremos libertad, si queremos bailar bajo las estrellas libres, entonces no se lleva a los criminales al poder, por muy mequetrefes de Miami que sean. Gente del pueblo en el gobierno, no mequetrefes, señoritos, de modas pasajeras y lentejuelas, mientras muestran los colmillos alistándose para la matanza de vampiros sobre el pueblo de Colombia. No. Gente del pueblo en el gobierno, para que continúen errores, habrá y muchos porque somos humanos, pero continúen con los tótem fundamentales de la sociedad colombiana, que son la libertad y la vida. Tótems fundamentales, decía Sigmund Freud. El tótem son esas piedras que los pueblos antiguos colocan como apuntando a las estrellas también, para que nadie olvida, para que sea eterno el señal de ese camino. Tótems tan fuertes que atraviesan generaciones, siglos y milenios, y le siguen recordando a la humanidad por dónde tiene que seguir para no caer al abismo. Y el abismo es el misil y el dinero. Y el camino a seguir es la palabra con poder y las multitudes. Y ese es el camino propuesto a Colombia. Tótems de la sociedad colombiana. Objetivos comunes de toda la sociedad. La libertad y la vida. Libertad y vida. Libertad y vida. Libertad y vida. Jamás muerte para el pueblo de Córdoba ni de Colombia. No voto por la muerte, voto por la vida. Páseme lo que me pase, por mis hijos, por la historia de Colombia, por quienes ya no están aquí, por quienes están aquí luchando al lado mío, por quienes vendrán con ilusiones. Voto por la vida y no voto por la muerte. Voto por las energías de la luz y no las de la oscuridad. Voto, si se quiere, en religión. Maniqueístamente dicen los filósofos. Voto por lo bueno, por el bien, por la verdad. Y no voto por lo malo, la corrupción y de quienes desean cegar la vida de nuestros compatriotas diciendo que eso es seguridad. Voto por la vida, páseme lo que me pase, y espero que millones de colombianos y colombianas decidan en lo más profundo de su corazón, de sus cerebros, cuando abracen a sus amigos, cuando abracen a sus hijos, cuando se abracen mujer y hombre en la cama, antes de hacer el amor, votar por la vida. Votar por la vida,
no dejar que Colombia se llene de tinieblas, de espectros de la muerte, de mequetrefes de Miami que huelen a cadaverina en su perfume. ¡Que viva el departamento de Córdoba! ¡Que viva Colombia, país de la belleza! Colombia, país de la belleza. ¡Que viva la reforma agraria en toda Colombia! ¡Que viva la revolución por la vida! No bajaremos las banderas. Vida y libertad. Libertad y vida. Libertad y vida. Y libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias, cordobeses. Hasta pronto. Me llamo Gustavo Petro y he sido su presidente. Honor el poder gobernarlos. Gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único